Los modismos son utilizados en todas las culturas, en todos los lenguajes, siempre se utilizan normalmente los modismos. Nosotros aquí en Chile también tenemos modismos. Por ejemplo, cuando decimos, ¿qué puede ser? Se me echó la yegua o se le echó la yegua. ¿Qué es lo que queremos indicar con esa expresión? Flojera. Me dio flojera. Muy bien. Le dio flojera, Pereza. le dio flojera a aquella persona. Perfecto. Le ¿O dio la qué más? amarilla. ¿Qué más? ¿Qué otro modismo conocen ustedes, hermanos, que utilizamos acá normalmente en Chile? Como cuando a alguien le pasa alguna cosa y dice, o un chascarro, le dicen de condorito, o te pegaste un condorito, una cosa así. Eso es común por lo de condorito. Ah, muy bien, muy bien. Mm. Perfecto, sí. Sí, Condoreaste. solamente nosotros los chilenos entendemos Eso, así, esa te expresión, ¿eh? condoreaste. Muy bien. ¿Qué más? Se le arrancaron los chivos para el monte. Las mosquitas, los pollos, todo esto, para el monte. Muy bien. ¿Qué queremos Estoy indicar con pato. eso? ¿Qué queremos expresar con ese término? Que, ¿Con esa expresión? Los chivos para el monte, Sí, creo que efectivamente. como que no está diciendo cosas cuerdas, o sea, se arrancó Ah, o se muy fue bien. por los tarros, dicen otros, no sé. Ah, parece que ese tiene otra idea, se fue con los tarros. Es así como de para cachiporrearte. mentira. ¿Sí? ¿Son mentiras? ¿O es para, Mentira, parece. para No, es que cachiporrearse? se arrancó con los tarros de cachiporrearte. Farrearte. Ah, Ah, ya. está fanfarroneando entonces. Ya. Eso, Ajá. exactamente. ¿Y qué más? Le faltan tablones para el puente. Ah, está muy juicioso. Ah, ya, muy bien, no es muy juicioso. Está hablando incoherencia. Ah, perfecto. ¿Qué otras Le falta expresiones o gramos para el modismos? kilo. Le faltan gramos para el kilo también, muy bien. Claro. ¿Qué otras expresiones o modismos chilenos conocen, hermanos? Estoy pato. Ah, estoy pato, muy bien. Estoy pato, perfecto. Todos nosotros entendemos esos dichos. Claro. Eh, perfecto, lo entendemos. Sabemos que no se pueden interpretar de manera literal, por Mm. supuesto que no. Cuando decimos se me escaparon los chivos para el monte, o se le escaparon los chivos para el monte, eh, no estamos diciendo eh, que yo estoy criando chivos y se me escaparon para el monte. O u otra expresión, estoy pato, por ejemplo. Se deben interpretar conforme a lo que connota esa expresión. Esos son los modismos. Los modismos carecen de sentido si estos se interpretan de manera literal. Los hebreos también emplean muchos modismos. El modismo carece de sentido cuando se interpreta de manera literal, o bien se debe entender de manera muy diferente a su sentido literal. Los modismos se refieren a los modos de hablar o escribir que se suelen apartar en algo de las reglas de la gramática y que expresan ideas diferentes de lo que literalmente indicarían sus palabras. Difieren de las figuras literarias, en que éstas se pueden entender fácilmente por el oyente, aunque éste nunca las haya oído nunca o con anterioridad. Todas las lenguas las tienen. El hebreo y el griego también tienen sus modismos, y al no discernir los modismos y descubrir su sentido correcto, corremos el riesgo de interpretaciones erróneas, a veces disparatadas, cuando no se interpretan bien los modismos. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos a esta persona ha perdido la cabeza, ¿qué queremos indicar con esa expresión? Haciendo todo malo. Ha perdido la cabeza, muy bien, que perdió la razón. Tiene razón. Perfecto, ha perdido la cabeza. Pero a nadie se le podría pasar por la mente que a esta persona tuvo un accidente y le fue cercenada su cabeza. No queremos decir aquello. Si se interpreta de manera literal, esa va a ser la conclusión a la cual vamos a llegar.
Muy bien. Esos son los modismos hebraicos entonces. Los modismos con los cuales vamos a trabajar ahora. Esta es la clase 16, ¿cierto? Esta es la clase número 15. 15. La clase número 15. Aquí estamos entonces. Había alguien, parece que faltaba que lo aceptara aquí. ¿Cómo lo hago? Ahí va, ya lo acepté. Muy bien. Ahora vemos entonces uno de los modismos hebraicos o empleado por los hebreos es el modismo lo absoluto por lo relativo. Este lenguaje absoluto se usa en lugar del lenguaje relativo o la idea de que quiere expresar algo relativo simplemente. Es aquel que habla positivamente sin reconocer ninguna duda sobre lo que se afirma. Usa términos exactos, inequívocos, superlativos y usa términos absolutos. Usa palabras como bueno, como malo, siempre, nunca, sí, no, todos. El lenguaje relativo es aquel que expresa una comparación o una relación o también preferencia. Las palabras mejor, peor, más, menos, mayor y menor se usan en lenguaje relativo. El lenguaje llamado lo absoluto por lo relativo consiste en usar el lenguaje absoluto cuando solamente se quiere decir algo relativo. Por ejemplo, ahí vamos a ver algunos. En el libro de Proverbios, capítulo 8, en el verso 10, ¿qué es lo que dice esa porción de la escritura? Hermanos, Hebreos capítulo 8, verso 10. Y otro hermano, por favor, que busque Lucas capítulo 14, en el verso 12, y Lucas capítulo 14, verso 26. Vamos a darle lectura a esas porciones de la escritura. Proverbios capítulo 8, verso 10. Por favor, hermanos, ¿quién lo tiene? ¿Quién le puede dar lectura a esa porción? Proverbios capítulo 8, verso 10. ¿Quién lo tendrá? Por favor, para que le dé lectura. Ahí lo leo. Por favor, doctor Jaime, gracias. Recibí mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Muy bien. En ese pasaje bíblico, el escritor prohíbe recibir plata u oro. No, ¿Qué es lo que quiere decir el pasaje bíblico? ¿O cuál es la connotación, el sentido que quiere transmitir el escritor sagrado? La enseñanza. ¿Alguien más? ¿Quién más puede opinar respecto a ese pasaje bíblico? ¿Cuál es el sentido? ¿O cuál es la connotación? ¿Qué es lo que quiere indicar el escritor sagrado cuando dice mejor recibir la enseñanza antes que oro, la instrucción antes que la plata? ¿Cuál es el sentido, la connotación o qué quiere transmitir el escritor sagrado con respecto a ese pasaje bíblico? ¿Que hay algo más importante que la plata? Muy bien, quiere enfatizar entonces, enfatizar que lo más importante es la instrucción o más importante es la enseñanza, Que el oro y la plata. pero no está prohibiendo bajo ningún punto de vista el no recibir plata o no recibir oro. Ahí se está utilizando un lenguaje absoluto, eh, pero quiere indicar algo solamente relativo, pero empleando expresiones absolutas.
El otro texto, Lucas capítulo 14, verso 12. Vamos a darle lectura también. El hermano tendrá ese pasaje bíblico, por favor, para que... ¿Puedo leerlo? Por favor, hermano Vicente. Dijo también al que le habla convidado, el que le había convidado, disculpen. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Muy bien. Enseña ese texto bíblico a nunca invitar a nuestros parientes o amigos cuando tengamos alguna fiesta o alguna comida. No, el objetivo es tener en cuenta a los necesitados. Exactamente. Se está empleando un lenguaje absoluto entonces, pero en realidad se quiere decir algo relativo. Preocuparse también por las necesidades de los más vulnerables de la sociedad, pero no está prohibiendo nunca invitar a los familiares o parientes a almorzar o alguna cena o alguna fiesta que tenga. Perfecto. En el capítulo 14, verso 26, el que no aborrece a padre, a madre, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir el pasaje bíblico? ¿Hay que aborrecer a los padres, a los familiares? No, que uno tiene que amar menos a esas personas, que primero uno tiene que amar más a Dios. Perfecto. El énfasis está en el amor a Dios. Se está empleando un lenguaje absoluto, es decir, aborrecer a los familiares, a los padres, a los hermanos, a hijos. Se debe aborrecer para amar al Señor. Pero es un lenguaje absoluto, pero no quiere decir que se deba aborrecer. Simplemente se está indicando que el amor a Dios debe ser mayor que a los familiares o a los amigos. Muy bien. En eso consiste este modismo hebraico, lo absoluto por lo relativo. Hay muchos más ejemplos, pero estos son algunos. Perfecto. Y el siguiente entonces. El otro modismo hebraico es lo relativo por lo absoluto. Se usa el lenguaje relativo cuando el sentido es absoluto. Ahora es a la inversa. Se emplea el lenguaje relativo ahora, pero en realidad quiere connotar algo absoluto. Por ejemplo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. El modismo se encuentra acá. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿De quién está hablando ahí? Está haciendo un contraste, una comparación entre el publicano y también, ¿quién era el que estaba? ¿El fariseo era, parece, o no? Sí. ¿O el escriba? Muy bien. Uno de ellos, el fariseo o el escriba. Fariseo. El fariseo fue justificado posterior al publicano. No fue justificado, esa es la enseñanza. No fue justificado, muy bien, perfecto. Solamente el que se humilló, el que se reconoció como pecador, ese sí que fue justificado. Pero pareciera que está indicando que fue justificado también. Pero se está empleando un lenguaje relativo. En realidad quiere connotar o quiere indicar, significar algo absoluto. El fariseo nunca fue justificado. En Mateo capítulo 5, verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la justicia de los escribas fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pareciera que el creyente puede obtener esta justicia haciendo un poco más de esfuerzo que lo que están haciendo los fariseos. ¿Por qué es un modismo esto de hebraico? Os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas fariseos. ¿Qué tipo de justicia está pidiendo acá Jesús de parte de sus discípulos para entrar al reino de los cielos? Esforzarse un poco más que los fariseos para tener un grado mayor de justicia. ¿Qué querrá connotar este pasaje en particular?
¿Qué querrá decir este versículo bíblico en particular? ¿Qué es lo que está pidiendo Cristo para que la persona pueda ser justificada, pueda ser, sí, pueda tener justicia? Que deje de vivir bajo la ley. Bueno, lo que está demandando el autor, o el Señor acá, es una justicia que no la pueden obtener los seres humanos, por supuesto que sí. Es una justicia que solamente puede otorgar el Señor. Es una justicia divina o suprahumana, que el ser humano común y corriente no la puede obtener. Eso es lo que quiere indicar. Se está empleando un lenguaje en relativo, como si el ser humano fuese capaz de obtener esta justicia por medio de las obras o por medio de los mismos procedimientos de los fariseos, pero en realidad quiere decir que se requiere una justicia absoluta, solamente que lo puede dar el Señor. En Mateo capítulo 10, verso 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuánto más vale el ser humano que los pajarillos? ¿Se podrá evaluar, determinar el valor de un ser humano con el valor de los pajarillos, las aves? ¿Cuál es el valor delante de Dios? ¿Qué valor tiene el ser humano delante de Dios en comparación con el valor que tiene un ave, por ejemplo? El hombre vale más. Tiene más valor el hombre. Absolutamente más. Porque se está utilizando un lenguaje relativo acá, pero en realidad quiere decir algo absoluto, que el ser humano tiene Sí, absoluto valor, o delante de Dios un infinito valor, porque es imagen y semejanza de Dios, creación directa de Dios. El Hebreos capítulo 9, verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Bueno, ahí se está haciendo una comparación para purificar el paraíso con lo que se purifica acá en la tierra, haciendo como una comparación entre la sangre de los animales con la sangre de Cristo, pero no hay ninguna comparación, no se puede comparar ahí, porque la sangre de Cristo es de absoluto valor. Los otros solamente tenían significado pedagógico, didáctico, pero no tenían valor para limpiar la conciencia, por ejemplo. Por lo tanto, se emplea un lenguaje relativo cuando en realidad se quiere decir o connotar o significar algo absoluto. Perfecto. Sigamos con el otro modismo hebraico. Modismo de filiación. Se usa cuando se dice que una persona es hija de algo de alguien y resulta evidente que la expresión no puede tomarse en un sentido literal. En algunos casos puede indicar la idea de descendiente. Por ejemplo, vosotros sois hijos de Abraham. ¿A quiénes se lo está aplicando esta expresión? Vosotros sois hijos de Abraham. Se lo está empleando a aquellos que son descendientes de Abraham. Se está empleando ahí un modismo de filiación, porque están diciendo, tú eres hijo de Abraham, pero no quiere decir que sea hijo literalmente, sino que es un descendiente de Abraham. Ahí estamos utilizando entonces un lenguaje de filiación, un modismo de filiación. Otros ejemplos de modismo de filiación puede referirse a lo físico, a lo moral o a lo espiritual. Por ejemplo, Juan capítulo 8, verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor ahí? El que está registrando es Juan. Cuando le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quiere indicar Jesús con esa expresión? Que fueron engendrados por el mismo Satanás, que Satanás se materializó y engendró a estas personas, y ellos son literalmente hijos de Satanás. ¿Qué quiere indicar el pasaje bíblico? Se puede decir que todas sus obras eran fruto de la carnalidad de ellos y no de lo espiritual. Muy bien. Se refiere entonces a las características morales. Por supuesto que sí. Son asesinos y son mentirosos, como Satanás. Tienen las mismas cualidades del diablo, pero evidentemente que no se puede
interpretar de manera literal que el diablo se materializó y engendró a estas personas, por eso son hijos de Satanás o hijos del diablo. Quiere decir hijo del diablo porque tiene la misma característica del diablo o de Satanás, mentiroso y asesino. Mateo capítulo 5, verso 45, hijo de vuestro Padre, para que así seáis hijo de vuestro Padre. Se refiere a Dios. Pero literalmente, se puede interpretar este pasaje bíblico literalmente, que aquellos que actúan conforme a las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte son realmente hijos de Dios, literalmente. ¿En qué sentido se podría interpretar si no es en el sentido literal? En un sentido espiritual. Como Dios es perfecto, en el sentido moral, ¿cierto? En el sentido moral se está refiriendo ahí que ostente las mismas características de Dios Padre. En ese sentido, porque en otro sentido, cuando habla acerca de si creéis en Él y lo recibisteis, a todos los que creyeron, los que lo recibieron, les hizo nacer por medio del Espíritu de Dios, o fueron hechos hijos de Dios, ahí es un nacimiento espiritual. Por supuesto que se debe entender en ese sentido espiritual. Espiritual, moral, pero no literal físico, por supuesto. Los hijos de este siglo, en Lucas capítulo 6, verso 16, los hijos de este siglo son mucho más astutos que los hijos de Dios. Se refieren a las características de los seres humanos del mundo, los mundanos. En Efesios capítulo 2, verso 2, nosotros cuando estábamos en una situación de incredulidad, seguíamos la corriente de este mundo y éramos como consecuencia, hijos de desobediencia. Bueno, ahí se está refiriendo a algo abstracto, se refiere a la desobediencia, como si fuésemos engendrados por la desobediencia. Ahí hay un modismo de filiación, porque tiene la misma característica de esto abstracto que es la desobediencia. Por el hecho de ser desobediente, se le aplica este modismo, soy hijos de desobediencia. Estos son los modismos de filiación. No se pueden interpretar de manera literal tampoco. Muy bien, sigamos con el otro entonces. Los modismos de tiempo. Uno de los más interesantes es el que hallamos en Mateo capítulo 12, verso 40. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El texto plantea una dificultad, ya que Jesús estuvo en la tumba 2 noches y no 3 noches. Pero los judíos veían el día y la noche como un periodo completo y una parte del mismo era equivalente a la totalidad. Por lo tanto, si hay una fracción de un día, se es contado como un día completo. Una cita del Talmud de Jerusalén dice lo siguiente: un día y una noche hacen una onaá, y una parte de la onaá es como toda ella. Una parte, una fracción, una porción muy pequeña de un día es contado por los judíos como un día completo. Son distintas formas de contar, como nosotros contamos los días de 24 horas, por ejemplo. Eso es uno. De Cristo 3 días y 3 noches. También para referirse a la eternidad se utilizan dos sentidos, en un sentido literal, en un sentido figurado. En un sentido literal, solamente se utiliza para referirse a Dios, porque Dios es eterno, Jesús es eterno, el Espíritu Santo es eterno, y nadie más, fuera de ellos, nadie más es eterno. Pero sin embargo se utiliza para referirse a los ángeles, a los representantes de Dios, puede ser. Se utiliza para referirse a las gestas judías, por ejemplo, la circuncisión es señal como pacto perpetuo o eterno, el pacto que Dios estableció también con los israelitas, un pacto eterno, perpetuo. El sábado será guardado por toda la eternidad. Aquí los adventistas utilizan bastantes textos para indicar que, y los judíos también, los judaizantes, o los neojudaizantes, utilizan estos pasajes bíblicos para indicar que el día sábado se va a guardar por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice eso. Y también el antiguo pacto no puede caducar porque el antiguo pacto que Dios estableció con Abraham, una de las características es su eternidad. Pero ¿en qué sentido se está utilizando la Pascua, por ejemplo? La circuncisión, el día sábado.
cuando se habla acerca de perpetuo, eterno, para siempre, de manera permanente, ¿se está hablando en un lenguaje literal o en un lenguaje figurado? Con respecto a la Pascua, ya los cristianos no celebramos la Pascua, sino que celebramos la Pascua cristiana. Es decir, la Pascua, Jesucristo es nuestra Pascua. Él es el que es el nuestro Cordero Pascual. Celebraron la Santa Cena, se ha sustituido por la Santa Cena. Y el día sábado, es verdad que se va a guardar el día sábado, los cristianos no lo guardaron durante el tiempo de la Iglesia Apostólica. ¿Por qué no lo guardaron? Porque comprendieron que ya no estaban bajo la ley. No practicaron tampoco la circuncisión, porque la circuncisión, la que vale, es la del corazón hecho por el Espíritu de Dios. Y comenzaron a reunirse los días domingos, pero no como sustituto del sábado, sino porque recordaban la resurrección de Jesucristo. También dicen los judaizantes y los adventistas que el sábado se va a guardar por toda la eternidad. Pero en el paraíso, en el cielo nuevo y tierra nueva, no hay sol, no hay luz de lámpara, sino que la gloria de Dios lo ilumina todo. Por lo tanto, allí no hay noche, no hay sol tampoco. Y para que aparezca un día y termine ese día, tiene que ocultarse el sol. Cuando se oculta el sol, comienza un día. Cuando se oculta el sol, termina ese día, comienza inmediatamente el otro. ¿Cómo puede guardarse los sábados por toda la eternidad si ahí en el paraíso no hay sol que identifique cuándo comienza y cuándo termina un día? Por lo tanto, en ese sentido se está utilizando solamente un lenguaje, un modismo de tiempo. Son modismos hebraicos, no pueden ser interpretados de manera literal. Ocurre con la Pascua, con la circuncisión y ocurre con el día sábado. Y el pacto del Antiguo Testamento está por pronto a desaparecer, o ha caducado, ha finalizado, ha terminado con Cristo. Por lo tanto, se dice que es eterno el Antiguo Testamento, pero no lo está empleando en un sentido literal, sino en un sentido figurado. Es un modismo, porque el fin de la ley es Cristo. Con Cristo termina la ley. Y la finalidad también de la ley es Cristo. Ahora estamos bajo otro pacto. Por lo tanto, todas estas expresiones, el antiguo pacto, la circuncisión, las Pascuas, las fiestas judías y el día sábado, cuando se habla acerca de eterno, permanente o para siempre, solo se debe entender en un sentido limitado. Es un modismo hebraico. Esto debemos comprenderlo bien para no dejarse engañar por estos movimientos de los sabatistas y adventistas y los raíces hebreas de la actualidad. Antropomorfismo también es un modismo hebraico. ¿En qué consiste el antropomorfismo? Consiste en discernir o hablar acerca de Dios empleando palabras propias de los seres humanos. Se le atribuyen a Dios o se le imputan a Dios características propias de los seres humanos, físicas, características físicas de los seres humanos. Pero la Sagrada Escritura enseña que Dios es invisible, es incorpóreo, está por encima de las percepciones físicas de los seres humanos. No se le puede ver, escuchar, palpar. No tiene un cuerpo, porque es incorpóreo. No tiene forma, es amorfo en ese sentido. Pero sin embargo, en la Escritura se habla acerca de el rostro de Dios, las manos de Dios, los dedos de Dios, los pies de Dios, el corazón de Dios. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu invisible e incorpóreo en todos estos pasajes bíblicos, Colosenses, Timoteo y Lucas. ¿Cómo se deben entender entonces? Como un modismo hebraico, y este modismo hebraico se le denomina antropomorfismo. Es la única manera de poder nosotros comprender a Dios. Para poder entender a Dios debemos emplear terminología, lenguaje propio de los seres humanos. Si no empleamos lenguaje propio de los seres humanos para poder describir lo espiritual, lo invisible, lo incorpóreo, no podríamos entenderlo. ¿De qué otra manera podríamos hablar acerca de Dios si no es en términos, en figuras, en referencias humanas?
no podríamos entender a Dios, porque Dios es invisible, incorpóreo. Algunos autores los sentimientos de Dios también lo clasifican dentro de este modismo antropomorfo, o lo explican como antropomorfismo. Pero para ser mucho más preciso, cuando se habla acerca del amor de Dios, de la misericordia, de la bondad, de la justicia, del celo, de la ira, del arrepentimiento de Dios, no son literales, sino que son también modismos, y a estos modismos se le denominan antropopatía o antropopatismo, antropopatía o antropopatismo. Se le atribuyen a Dios sentimientos humanos, pasiones propias de los seres humanos, pero no puede ser literal. Es decir, las mismas pasiones nuestras, los mismos sentimientos nuestros, o las mismas emociones nuestras, sino que sus sentimientos, sus emociones son divinas. Literal, cuando digo literal, es que no son iguales o no son semejantes a las nuestras. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de amor, el amor de Dios, Dios es amor, pero no podemos comprender ese amor de Dios bajo nuestras propias perspectivas, nuestras propias experiencias, o desde nuestra propia lenguaje, o según nuestras emociones y pensamientos. Porque el amor de Dios es diferente al amor nuestro. El amor de Dios no es emocional, sino que es racional, es voluntario, es sacrificial. Ese amor no está dentro de nosotros, no es propio de nosotros, es propio de la divinidad de Dios. Nosotros amamos a nuestros familiares, amistades, amigos, pero es sentimental, es también por el hecho de la amistad, de estar permanentemente en contacto con las personas, pero es emocional, es algo sentimental. Y tampoco es algo que, que no va a cambiar, porque pueden cambiar. Por ejemplo, el amor de los seres humanos es voluble, cambia, es inconstante. En cambio, el amor de Dios no cambia, no varía, es constante, es diferente. Por lo tanto, cuando se habla del amor de Dios, se está haciendo uso de un modismo hebraico denominado antropopatía. Cuando se habla acerca de Dios, de que Dios se arrepintió, por ejemplo, no es literal. Si nosotros interpretamos Dios se arrepintió del mismo modo como nosotros nos arrepentimos, erraríamos, estaríamos interpretando mal la Sagrada Escritura. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se están empleando una antropopatía en ese pasaje bíblico en particular. Cuando se habla de Dios es celoso, tampoco podemos interpretarlo de manera literal, como nosotros sentimos celo. Su celo es totalmente diferente al celo nuestro. La ira de Dios es diferente a la ira nuestra. La justicia de Dios también es diferente a la justicia nuestra. Y así podemos enumerar todos los atributos de Dios, los atributos morales de Dios, no son literales, sino que son propios de la divinidad. Y no lo podemos interpretar semejante a lo nuestro porque son diferentes, totalmente diferentes a nosotros. Mi hermano Pablo. Sí, hermano Ezequiel. En el caso de Jesús, el antropomorfismo ya no cabe en su personalidad. O sea, me refiero porque, bueno, Filipenses 2 dice que él, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a él, sino que tomó forma de siervo y se hizo carne, ¿cierto? Entonces el antropomorfismo ya no correría en él. No, sino es literal. En Cristo es literal. Es decir, él se hizo carne literalmente, 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo, sin abandonar la característica de su divinidad. Ahí cuando hablamos de Jesús, ahí ya no estamos hablando se debe interpretar literalmente. Él es el hombre perfecto, es el hombre. Y la restauración de los seres humanos es según su semejanza también. Actualmente, sin embargo, se encuentra en un estado de espiritualidad, o sea, de incorporeidad, de invisible.
cuando ascendió a los cielos. Cuando asciende a los cielos en la nube desaparece, pero cuando desaparece o asciende, es una forma de indicar a los discípulos de que Él ya ha entrado al misterio de Dios, que todo lo abarca, todo lo satura. Cuando Cristo se va en la nube, está indicando que vuelve nuevamente al misterio de Dios, a abarcarlo todo. En ese sentido, actualmente no está en un lugar más allá de las estrellas, en un espacio dentro de los miles de espacios que puedan existir, y que no está en otra parte, sino que cuando Él se va en la nube, vuelve nuevamente a adquirir completamente la característica de la omnipresencia, es decir, estar en todas partes al mismo tiempo como siempre lo ha estado. En un momento determinado, solamente cuando se hizo carne, estaba limitado a un espacio por el hecho de tener un cuerpo humano. Yo no sé si ahí ya no podría, estaría solamente especulando, ni tampoco lo he leído. Si Cristo está acá, cuando estaba teniendo un cuerpo humano, no estaba por allá en otro lugar, ahí ya no sabría decirle cómo ocurrió, si Cristo estaba presente en cuerpo, en carne aquí, pero allá si estaba o no. Yo me imagino que estaba también, porque no se puede dividir, de hacer una división, una separación de Dios Padre y del Espíritu Santo. Ahí no podría describirlo, quizá una parte del Hijo estaba ahí materializado en la persona de Jesús de Nazaret en carne, pero sin dejar de estar presente en otras partes al mismo tiempo, sino una parte de Dios estaba ahí encarnada. Del mismo modo como el Espíritu Santo cuando toma forma, por ejemplo, de paloma, el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma. Era el Espíritu Santo efectivamente materializado en forma de paloma. Cuando toma forma de paloma no quiere decir que el Espíritu de Dios no esté en otras partes. Al mismo tiempo, esto que lo sostiene de absolutamente todo. Pero no es solamente el Espíritu Santo que sostiene todo, sino el Padre y el Hijo al mismo tiempo. Sostienen todas las cosas. Del mismo modo, Dios en el Antiguo Testamento, en forma de fuego, en columna de nube. Bueno, no se precisa si el Padre o el Hijo. Pero Dios mismo, tomando forma, haciéndose un fuego, por ejemplo, una nube, estaba en un lugar, en una nube, se podía observar a Dios ahí, o en una columna de fuego. Y Dios estaba materializado en una columna de fuego, estaba allí, pero al mismo tiempo estaba en otras partes. Por lo tanto, una parte de Dios, podríamos decir, se materializa, toma forma, pero no deja de estar en los otros sectores. Con respecto a Cristo, yo me imagino que tendría que ser algo similar. Cuando resucita con un cuerpo glorificado, tiene una forma en un cuerpo glorificado, pero tiene que irse de esa manera visible, con la finalidad de que los discípulos ahora entendieran que con Cristo ahora va a haber una nueva relación, netamente o solamente espiritual, invisible, como con Dios Padre y con el Dios Espíritu Santo. Mi hermano Pablo, Sí, hermano, otra sí. consulta. Lo que pasa es que, por ejemplo, el antropomorfismo, yo he intentado de enseñarle a algunos hermanos, digámoslo así, con los cuales yo tengo más cercanía, y es muy difícil, porque ellos ven de manera literal a Dios con manos, con brazos, con cara, entre otras cosas. Entonces, bueno, y ellos se toman con el versículo de Génesis, donde sale de que nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, igual frente a ese tema, uno igual como que es difícil explicar esto. O sea, por lo menos para mí igual ha sido un tanto complicado, y le he explicado ese tema de Jesús, porque Jesús no tenía nuestra forma, Él tomó nuestra forma, pero aún así igual cuesta que lo entiendan. Correcto. La imagen y semejanza de Dios no puede ser las características físicas, sino en el sentido racional, en el sentido moral, en el sentido espiritual, principalmente en el sentido de la soberanía. Así como Dios soberano también ha dado al ser humano ejercer soberanía sobre la creación. También somos imagen y semejanza de Dios en el sentido de la pluralidad dentro de la unidad. Cuando nosotros somos una sola carne, en el matrimonio, por ejemplo, son una sola carne. Son dos personas, pero en el matrimonio forman una sola carne. Son dos personas en el matrimonio, pero la Biblia le denomina una sola carne. Ahí está la expresión o la imagen
y la semejanza de Dios en el ser humano en el matrimonio, puesto que en Dios también hay una pluralidad de personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios, pero sin embargo se le denomina o se le concibe como un solo Dios. En esos sentidos se puede entender la imagen y la semejanza de Dios en los seres humanos, sentido racional, moral, de la soberanía y de la pluralidad dentro de la unidad, pero bajo ningún punto de vista en el sentido físico, puesto que si es en el sentido físico, entonces estaría limitado al espacio. Pero si es espíritu invisible, incorpóreo, entonces ahí se puede comprender que el Dios satura todos los espacios. Pero con esa explicación de que Dios satura todos los espacios, no logro expresar o ser consecuente con la omnipresencia de Dios, porque los espacios más bien están dentro de Dios. Es decir, Dios es mucho más grande que todos los espacios, porque los espacios, el presupuesto, el fundamento de los espacios es Dios mismo. Por lo tanto, no se puede decir que Dios satura los espacios como si estuviese Dios dentro y encerrado del espacio, y el espacio fuera algo más grande que Dios, porque no hay algo más grande que Dios. Más bien los espacios están dentro de Dios y persisten en Dios. Y la única manera de poder concebir aquello es la incorporeidad y la espiritualidad. Decía una pregunta, Wayne Grudem, ¿por qué Dios es espíritu? Bueno, alguien hizo esa pregunta, ¿por qué Dios es espíritu? ¿Cuál es la respuesta que dio Wayne Grudem? Wayne Grudem fue el que da esa respuesta. Es porque es la mejor forma de existir, fue la respuesta. No hay una respuesta bíblica, de la Biblia no dice por qué Dios es espíritu. Pero podemos responder aquello que es la mejor forma de existir. Porque teniendo cuerpo, ya no podemos estar en todas partes al mismo tiempo, sino que estamos limitados, estructurados, circunscritos al espacio. No podemos estar en todos los espacios. Y Dios como espíritu sí lo puede estar. Muy bien. La elipsis, esto es más difícil de distinguir. La elipsis consiste existe cuando el texto no expresa algún pensamiento con toda la exactitud de acuerdo con las reglas de la gramática, cuando el escritor cambia su tema repentinamente sin indicar la conexión, o cuando no hay una fluidez en el diálogo, o no hay una fluidez en la lectura. De repente la lectura se corta y está hablando un tema y después comienza a hablar de otro tema y luego retoma el tema nuevamente que había dejado atrás. Eso es una elipsis. Es como un entre paréntesis. No ha concretado una idea, ha cambiado de idea y luego la sigue continuando, la desarrolla más adelante. Eso es una elipsis. Por ejemplo, el libro de Tomás de la Fuente cita estos dos ejemplos. De Hechos, capítulo 18, verso 6, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. El sentido es claro, que quiere decir yo estoy limpio. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que se entienda bien, se debe leer con todas las palabras, hizo posible después de Dios, para decir lo que era imposible para la ley. Dios hizo posible enviando a su Hijo Jesucristo. Bueno, la elipsis se refiere a eso un poco más complejo de poder determinarlo, encontrarlo en el texto sagrado. Pero la idea de la elipsis es cuando se corta o se interrumpe la fluidez de una idea. Se corta, se interrumpe y luego se sigue retomando más adelante. Bien, los tipos ahora, es lo que corresponde ver. Los tipos son figuras literarias exclusivas de la Biblia. Solamente se encuentran en la Biblia. En ninguna otra literatura se encuentra. No lo va a encontrar por cosa obvia, porque solamente la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es una. Solamente corresponde a una figura literaria propia de la Biblia, exclusiva de la Biblia. Otra característica del tipo es que es preparada por el Espíritu Santo de Dios, con la finalidad de poder revelar
ilustrar o enseñar acontecimientos del futuro, que van a tener cumplimiento en el futuro. Es una figura profética, preparada con anticipación por el Espíritu Santo para enseñar una verdad futura. Puede ser una verdad, una persona, un evento, como por ejemplo la salvación de los seres humanos, o Jesucristo también. Bueno, eso es lo que se enseña con más claridad. Estos son los tipos. El tipo puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser también un acontecimiento histórico, un objeto, un evento, un acontecimiento histórico, puede ser una fiesta, puede ser también algún rito o ceremonias religiosas del Antiguo Testamento. Todo eso puede ser un tipo, que va a anunciar, señalar, ilustrar algo que se va a concretar en el futuro. Cuando se cumpla aquello que había sido anunciado en el pasado por medio de un tipo, el cumplimiento del tipo se le conoce como el antitipo. Eso es un tipo. Más o menos la entendieron esta idea, ¿cierto, hermano? El tipo. Demos un ejemplo. Hermano, Sí, hermano Ezequiel. en el tipo se podría tomar, por ejemplo, la escena donde Abraham iba a matar a su hijo y Dios provee el cordero. Muy bien. Exactamente, es un tipo. Ese es un tipo. Es una narración histórica. Habla acerca de Dios va a proveer el sustituto, el lugar de Isaac. ¿Cómo nosotros podemos saber qué es un tipo? ¿Cuál es el requisito para que nosotros lo consideremos esa figura literaria como un tipo? Puede ser por el cumplimiento profético en el tiempo. Hay otra más exacta y otra respuesta más exacta. ¿Cómo nosotros podemos saber que esta situación, esta fiesta, o este evento, o esta persona, es efectivamente un tipo de Jesucristo, por ejemplo? Porque es relatado en el Nuevo Testamento. Perfecto. Y si no es relatada en el Nuevo Testamento, si no se comenta en el Nuevo Testamento, aunque son muy parecidos con Cristo, por ejemplo, José es muy parecido con Jesucristo, se rechaza inmediatamente como un tipo de Cristo. Se debe desechar para que sea considerado con legitimidad. Un tipo debe mencionarse en el Nuevo Testamento. La roca, por ejemplo, de la cual bebieron Moisés y esa roca, donde vivieron también los israelitas cuando peregrinaban del desierto. ¿Cómo sabemos nosotros que es un tipo de Jesucristo? Está en Corintio, En Corintios dice, el apóstol Pablo, ¿qué dice con respecto a esa roca? la roca lo seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros que la serpiente que Moisés levantó en el desierto se refería a la obra que Cristo iba a efectuar? Lo describe el Evangelio de Juan. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Muy bien. Para que todo Así aquel como que cree Moisés no se pierda. lo menciona en el Nuevo Testamento. Ese es un tipo. Jonás, Muy bien, Jonás, es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Sobre el infierno. con la resurrección 3 días, 3 noches. Muy bien. Ya. Solamente eso, nada más. Nada más por eso. Estuvo en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Perfecto. Alguien describió, ¿sí? ¿Alguien más? Hermano Ezequiel, parece. Yo la etapa del arca del pacto, el propiciatorio, también podría ser llamado como un tipo. O sea, me refiero a que igual después la Biblia dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Perfecto. El propiciatorio, ¿qué es lo que era el propiciatorio? Hay que imaginarse el arca del pacto. Ya supongamos que esto es el arca del pacto, y el arca del pacto tenía una tapa, una tapa, Como una bandeja. y esa tapa de la cubierta, la tapa del arca del pacto, se denominaba el propiciatorio. Y allí se derramaba la sangre de los animales.
que habían sido muertos. Si se abre la tapa del arca, se puede ver dentro del arca que están las tablas de la ley rotas. ¿Qué más se encuentra? La vara de almendro y una porción de maná. Pero principalmente hay que enfatizar, hay que ponerle más atención a las leyes rotas. Indicaba que Dios veía las leyes que estaban rotas y veía el pecado del ser humano. Por eso demandaba castigo al pecador al ver las tablas rotas. Pero cuando estaba la cubierta, estaba la tapa del arca del pacto y estaba la sangre, entonces Dios ya no veía las tablas que habían sido rotas por el pueblo de Dios, sino que veía la sangre en el propiciatorio. Propiciatorio significa, ¿qué significa los que pasaron teología sistemática 2? Propiciatorio, hermanos, los antiguos. Cubrir. Yo Cubrir creo la que ira de Dios. ahí puede ser que Dios opacaba la ira de Dios sobre la ley. Aplacar la ira. Esa es la La idea. ira de los dioses. La propiciación significa aplacar la ira. Dios, cuando veía la sangre sobre el propiciatorio, se aplacaba su ira, porque veía que estaba la sangre ahí cubierta, por lo tanto ya no había más ira. Se había cumplido la remisión de los pecados. Bueno, la otra idea de la expiación es cubrir el pecado al pecador. Esa es la idea de la expiación. Pero todas esas fiestas, los elementos también del tabernáculo de reunión apuntan, indican de Jesucristo. Sí, hermano Jaime. Sí, en el libro de Apocalipsis, cuando dice que el tabernáculo habitará en medio de los hombres, hay esa referencia al tabernáculo levítico con el Apocalipsis. Ahí está hablando de Jesús. También habla lo mismo. El tabernáculo es un símbolo donde Dios habitaba, Dios moraba, en el tabernáculo de reunión. Indicaba donde estaba la presencia de Dios, pero de una manera especial, porque se entiende que está en todas partes, pero especialmente estaba presente ahí en el tabernáculo de reunión. Donde la presencia de Dios y en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios en el lugar santísimo era más intensa, más fuerte, más radical, podríamos decirle, más especial, sabiendo que Dios está en todas partes. Por lo tanto, esa figura de Apocalipsis, el tabernáculo de Dios ahora con nosotros, evidentemente se refiere ahora a la presencia misma de Dios, vendrá a nosotros. El tabernáculo del Antiguo Testamento habla también se refiere a Jesucristo. Lo sabemos porque Juan dice, e hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Extendió su tabernáculo en medio de nosotros. Es lindo lo que dice Juan. Extendió o hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Ahora la tienda de campaña. Claro que ahora no es una tienda de campaña en el templo de Salomón. Es el Dios hecho carne, habitando en medio de nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Increíble. En él radicaba la plenitud de la divinidad. Qué maravillosa la gente que vio eso. Toda la divinidad estaba ahí en Jesucristo. Radicaba la plenitud de la divinidad. El Dios hecho hombre. Y su carne, todo esto era el tabernáculo de Dios en persona. Extraordinario lo que comenta Juan en esa sección de la Sagrada Escritura. Habla acerca del tabernáculo, es una figura, un tipo de Jesucristo, porque lo dice Juan. El Melquisedec también es un tipo de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Melquisedec es un tipo de Cristo? No tiene principio ni fin. Eso primero que nada, porque no tiene principio ni fin, muy bien, No porque tiene Melquisedec genealogía. no tiene genealogía tampoco, muy bien. Porque Perfecto. es un sacerdote de Dios. Establecido por él y no depende de la genealogía. Perfecto. Es un tipo de Jesucristo. Muy bien. Los tipos los tienen muy bien ya.
quedó claro, es el tema de los tipos. Por lo tanto, ay, me hicieron una pregunta acá. Hermano Vicente dice, ¿ya comenzamos literatura juanina? Ah, No. hermano Vicente, muy bien, así es. Estamos adelantando un poco, hermano Vicente. Ya esto lo pasamos rápido entonces porque ya... el tabernáculo, el símbolo de Cristo, del creyente también, de la iglesia, el maná es tipo de Cristo y su poder vivificador, porque lo menciona Juan, este es el pan verdadero. El sábado es figura también del descanso eterno del creyente, y también es una figura de Jesucristo, que el Señor del sábado. La Pascua, símbolo de la cena. Mi hermano Paulo, Sí, entonces el antitipo siempre va a ser Cristo. no. El antitipo no siempre es, muy bien, buena pregunta, hermano Ezequiel. No siempre. Puede referir, bueno, empleamos a Cristo ahí como ejemplo, porque es lo que más se repite, pero puede ser también la figura de la salvación. Eh, el, el arca de Noé, por ejemplo, de la salvación. La liberación de los israelitas de Egipto también simboliza la liberación. El peregrinaje de los israelitas por el desierto rumbo a la tierra de Canaán también es un tipo de los creyentes. La liberación de Egipto, símbolo o es un tipo de la salvación de los creyentes. No hay otro, solamente se refiere a eso de los creyentes. Pero más abundantemente las figuras proféticas del Antiguo Testamento apuntan o se refieren o describen a Jesucristo. Muy bien. Los símbolos ahora. Los símbolos. El símbolo puede definirse como cualquier cosa real o visible que representa algo visible. El símbolo es un ser y objeto que representa un concepto abstracto, invisible, por alguna semejanza o correspondencia. La cosa invisible puede ser una idea, una cualidad o una realidad espiritual. Los símbolos pueden ser objetos, sustancias, colores, números, y su significado depende de la intención de ese autor cuando los emplea. Ejemplo sacado de la vida cotidiana: el perro es símbolo de la fidelidad. Es un animal, ahí está simbolizando una idea abstracta, que es la fidelidad. La balanza es símbolo de la justicia. Un elemento concreto simboliza algo abstracto, que es la justicia. Del mismo modo, el cetro es símbolo de la autoridad. La bandera es símbolo de la patria, algo más abstracto también. Bueno, siempre está ahí, las ideas son abstractas. El ramo de olivo es símbolo de la paz. Con respecto a los símbolos, pueden variar. No siempre, no tienen solamente un significado, sino que cambian los significados. La levadura, por ejemplo. La levadura, ¿cuáles son los significados que le dan en las escrituras a este elemento? El orgullo. La levadura puede ser, muy bien, puede ser eso. En una oportunidad también sale de que esta es la levadura de los fariseos, la hipocresía. Perfecto, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué otro símbolo, qué otro significado se le da a la levadura? ¿Qué otro símbolo tiene? La expansión del reino. El efecto de la escritura. El efecto del Efecto de reino, el reino de los enseñanza. cielos. Es como una levadura. Muy bien. Perfecto. Entonces, un símbolo no tiene un solo significado, sino que se debe determinar el contexto, el sentido, la razón por la cual el autor utilizó ese símbolo. Pero estos símbolos, ¿verdad? Pueden cambiar su significado a medida del tiempo, También, claro. en la situación geográfica, por ejemplo, en algún lugar. Exactamente, así es. No, los símbolos le dan significado, sentido a la gente. El arco iris, por ejemplo, símbolo del pacto de Dios con el ser humano. Eso simboliza en la escritura el arco iris. Y ahora los homosexuales o estos movimientos del LGTB lo utiliza como símbolo
de la liberación de los homosexuales, travestis, entre otros. Lesbianas, bueno, todos estos grupos de depravaciones sexuales. La gente le da su propio significado a los símbolos. El símbolo nazi también, antiguamente tenía un significado, después ya simbolizaba a los nazis. Las estrellas también tienen su propio símbolo o significado. Bien, sigamos con los símbolos. La semejanza, el símbolo depende de la semejanza entre sí y la cosa que representa. La semejanza es siempre sencilla y no múltiple. Esto también es importante considerarlo. La semejanza de los símbolos es única y no es múltiple. La semejanza consiste en algún punto principal y no en varios puntos. El agua, por ejemplo, es símbolo de la palabra de Dios. ¿En qué sentido es símbolo de la palabra de Dios? En un solo sentido. ¿En qué sentido puede la palabra de Dios, el agua puede simbolizar a la palabra de Dios? Limpia. Parece que habla acerca de eso solamente, de la limpieza, la purificación que produce la palabra de Dios. Pero de que apaga la sed, ya ahí estaríamos empleando ¿qué método de interpretación bíblica? Literal. Otro método de interpretación de la Biblia. Limpia. ¿Alegórico? ¿Cuál? ¿Alegórico? El método alegórico místico, claro, ya estamos, facilito, tenemos la tendencia a interpretar así los pasajes de la Escritura. ¿Qué más podríamos, si empleamos el método alegórico místico, podríamos decir, simboliza, bueno, la purificación, apaga la sed, ¿qué más? Produce el agua, produce vida igual. Limpia. Sí, limpia, produce vida. ¿Qué más podríamos decir con respecto al agua? Transparente. Bueno, es transparente también. Cristalina. Refresca o fertiliza la tierra, también podríamos decir. Bueno, los que trabajan con el agua pueden encontrar más propiedades del agua y ya pueden armar un sermón, un libro maravilloso, pero sería solamente bajo esa metodología de la interpretación de la Biblia del alegórico místico. La semejanza principal consiste en que ambas sirven para limpiar. Una interpretación errada del símbolo sería en que tanto el agua como la palabra son claras, refrescantes, baratas y saludables. Entre más. Los tipos son símbolos comparados con los tipos. Está compuesto de varios detalles significativos. Esa es la otra diferencia del tipo, tiene varios detalles significativos. Por ejemplo, la semejanza entre Melquisedec con Jesucristo no es solamente por la eternidad, es decir, no tiene principio ni fin, sino que también porque no tiene genealogía y también porque ha sido nombrado directamente de parte de Dios, no depende de sus padres para ser sacerdote. En cambio, el símbolo tiene un solo significado y los detalles no se deben interpretar, sino un solo significado. Muy bien. Los números también en las escrituras. Esto es lo que menciona José Martín en su libro Hermenéutica Bíblica. El 3 representa a Dios, la Trinidad, y a veces lo que falsamente representa a Dios, el dragón, el anticristo y el falso profeta. El 7 simboliza la perfección o lo completo. El 10 semejante al número 7, también completo. El 12 recuerda a los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Denota al pueblo de Dios en su totalidad, en su unidad y la grandeza y la gloria en que está destinado. 40 símbolos de probación, es decir, de ser probado. Y los 1000 y 10.000, cantidades grandes pero indefinidas. Bueno, eso es lo que dice José Martínez. No necesariamente puede ser indefinida porque en el milenio hay ya más literal, 1000 años literales.
Esos son los números simbólicos en las escrituras. Profesor, ¿Sí, hermano Vicente? yo tengo una duda sobre el libro de texto de Tomás de la Fuente. Él menciona acerca de los números en un momento, si no me equivoco, acerca del número 144.000 como el cuadrado de 12. No entiendo cuál es el propósito de mencionar eso, porque no le da un significado el autor, si no me equivoco. No sé, no sé qué, el cuadrado de 12 dice él. No sé qué habrá querido decir el Tomás de la Fuente. 144, Ya, claro. no sé qué habrá querido decir el Tomás de la Fuente ahí. Esa es una debilidad de Tomás de la Fuente, no lo precisa. Queda muy ambiguo lo que quiere decir ahí. No es claro en lo que escribe. Bien, hemos finalizado esta parte, hermanos. ¿Cómo van con su avance de la exégesis? La próxima semana ya está contemplado entregar el trabajo exegético. A ver, ¿en qué vamos? Hoy en la penúltima clase, claro. En la penúltima clase esta. Bueno, mañana continuamos avanzando con lo siguiente. Pero avancen en su trabajo exegético, hermano, para que no se atrasen mucho. Aunque el plazo concluye el otro sábado, pero le vamos a dar una semana más adicional. Cuando comencemos con literatura juanina, ese va a ser el plazo. No me recuerdo si el día viernes o sábado. Bueno, el sábado de la semana subsiguiente, ahí poder entregar su trabajo exegético. Pero mientras tanto vayan avanzando con el bosquejo, después con el autor, con los destinatarios y la vocación. Algunos hermanos ya me han enviado sus avances y van muy bien avanzados, gracias al Señor. No van a tener muchas complicaciones para entregar su exégesis. Hermano, ¿Sí, hermana Belén? en la exégesis cuando pide el autor, ahí hay que poner el versículo de Gálatas 1, ¿cierto? Correcto, a ver, lo Porque trabajamos como en clase en una oportunidad de eso. sí, A ver, aquí vamos a ver el libro de texto. Estamos trabajando con el libro de texto de Maximiliano Gallardo. Voy a buscar esta parte de la pregunta. sí, es que Cuando pregunto habla, porque como trabajamos con Gálatas capítulo 4 del 1 al 11, ¿Sí? entonces para incluir el primer capítulo de Gálatas, para rellenar ahí. Muy bien. A ver. Aquí está. Hoy voy a mostrar el ejemplo. Bien. Aquí voy a hacer, voy a ver este de Maximiliano Gallardo. Aquí lo están viendo todos, ¿cierto? El texto. ¿Cómo la voy? Sí. Sí. Aquí está. Aquí el autor es como es un ejemplo, entonces es muy breve. Pero acá, por ejemplo, solamente se trabaja da el ejemplo del capítulo 2 hasta el verso 7. Pero en Gálatas, usted debe leer los 6 capítulos. Todo Gálatas. Y cada referencia que dé el apóstol Pablo de sí mismo en la epístola, usted debe registrarlo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Tal cual como se encuentra acá. Abraham, Ahí lo ve. A ver, hay un hermano que me envió un trabajo. Yo tengo una exégesis aquí, a ver, ¿a dónde está mi trabajo exegético? La epístola tengo yo. No, este no. Otro. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Aquí lo voy a mostrar. Ahí está. Y ahí está este es el análisis estructural. Usted mismo debe realizar el análisis estructural sin depender de ayuda externa, con números romanos, las divisiones principales y con letras mayúsculas las divisiones. Y después cuando corresponde llegar al autor,
Ahí vemos al autor Pablo, considerado apóstol, nombrado directamente por Jesucristo. Capítulo 1, verso 9. Está maravillado que los gálatas se hayan apartado de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Capítulo 1, verso 6. Señala que trata de agradar a Dios, solo a Dios, pues es siervo de Cristo. Capítulo 1, verso 10. Indica que el evangelio que él predica no lo aprendió de hombre, sino por revelación. Capítulo 1, verso 11 al 12. Reconoce que antes era perseguidor de la iglesia, que era celoso de las tradiciones judías. Fue llamado por Dios, en el capítulo 3, 1, verso 13 al 14. Fue llamado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles. Capítulo 1, verso 15 al 16. Luego de su conversión, después de 3 años, conversó con Pedro y Jacobo, el hermano del Señor, y viajó por Siria y Cilicia. Capítulo 1, verso 18 al 21. Pasado 14 años, viajó a Jerusalén para confirmar la doctrina que predicaba a los gentiles acompañado de Bernabé y Tito. Tener una favorable respuesta de los apóstoles Pedro y Jacobo y Juan. Capítulo 2, verso 1 y 9. Como usted terminó aquí, por ejemplo, el capítulo 1, lo terminó de analizar, usted no hace esto, mire. No separa el párrafo para comenzar el párrafo 2. Y cuando comienza el 3, por ejemplo, ahí termina el 2. Aquí termina el 2. No. Tampoco lo separa en párrafos, sino que todo esto va junto acá. Todos los capítulos van en un solo párrafo, tal cual como lo ve acá. No hay que hacer una separación entre párrafos por capítulo, sino todo lo que diga, encerrarlo solo en un párrafo, que quede como lo logra ver usted acá. Los receptores del mismo modo, del capítulo 1 hasta el capítulo 5, todo en un mismo párrafo. La ocasión también, todo en un mismo párrafo. Y después comienza a analizar el contexto histórico. Claro que cuando trabaje con el contexto histórico, ahí tiene que consultar con los libros usted ahora. Con los libros de comentario bíblico, introducción a la Biblia, Biblia de estudio, toda fuente que le dé datos acerca de la ciudad, usted lo registra acá. Y los hermanos que han trabajado con redacción y elaboración de monografía tienen que hacer las citas al pie de página, tal cual como lo vemos aquí. Solamente los hermanos que han trabajado con redacción y elaboración de monografía tienen que hacerlo al pie de página. Lo demás no se va a pedir eso porque no trabajan, no han podido trabajar todavía con esa materia. Y así se va trabajando. Y después, los límites del pasaje, bueno, ya están hechos. Y después eso lo vamos a ver después en la siguiente clase. Muy bien. Pero trate de avanzar en su exégesis, hermano, para que no se demore mucho. Muy bien. Vamos a descansar ahora.